Un saludo muy especial pues al padre Juan Pablo Mantilla, director de este centro universitario Minuto en Buga, quien me acoge hoy en esta bellísima universidad. Saludo igualmente al padre Rafael Mendoza, responsable de la pastoral universitaria, y a la doctora Andrea Delgado, que nos ha dado unas palabras en nombre también del padre Juan Pablo. Ayer yo le decía al auditorio que el padre Juan Pablo había sido alumno mío en la Javeriana y estaba muy contento de volver a encontrarlo aquí ya en esta responsabilidad. Quiero decirles lo siguiente, dentro del saludo a los maestros, a los docentes, a los directivos que pueda haber aquí, no lo sé, y un saludo muy especial a ustedes, los estudiantes de esta universidad, que precisamente mañana 31 de agosto, cumple 37 años de fundada por el muy recordado y admirado padre Rafael García Herreros y por toda la comunidad. En ese momento tenían 250 estudiantes, hoy tenemos en la universidad casi 105.000 estudiantes en Colombia. Seguramente ustedes lo saben, la universidad privada más grande de nuestro país, con presencia en estos 22 departamentos y con 12 sedes. Yo quiero hacer aquí un reconocimiento, les digo con sinceridad. Qué servicio y qué ejemplo de tenacidad y de calidad nos da a todas las universidades públicas y privadas de Colombia esta prestigiosa alma mater donde ustedes estudian. Hoy que cumple 37 años, yo pido para su universidad un fuerte aplauso. Bueno, entonces vamos a tratar de iniciar este tema que me han propuesto, que ustedes ven ahí, dice escuchar a las nuevas generaciones. No es fácil, yo traté, les decía yo al padre que este tema yo lo escribí para ustedes, yo no lo tenía preparado antes, me puse desde que me invitaron hace ya varias semanas a trabajarlo, a reflexionarlo y por supuesto para poder hacer algo pues que ustedes puedan decir valió la pena estar en este rato aquí. Yo les cuento, yo no me voy a demorar más de 4 horas. Según lo que me dijeron, son 4 o 5 horas. Ya se rascó la cabeza este pobre muchacho, como que dice, ¿ahora qué hacemos? Es 1 horita, no más. 1 horita, de pronto larga si hay alguna pregunta, que espero que no me hagan muchas preguntas muy difíciles, porque si no quedamos, ahí sí quedamos mal. Miren, cuando se requiere elaborar una lección, así se llama, le han llamado lección inaugural, y si ustedes dirán, ¿y esa palabrota qué? ¿Esa palabrota qué traduce? Pues lógicamente, sencillamente puede ser lección, traducida del latín. Pero yo la tomé del griego, y resulta que en griego la lección es más un encuentro. Un encuentro cuando algo se va a iniciar, es como una lección, como alguien que anuncia que vamos a iniciar alguna cosa. Entonces, muchachos, entiendan esto como un encuentro dirigido a un auditorio universitario en donde para mí acudieron muchísimas ideas en mi mente y en mi corazón para decir, ¿y yo cómo diablos? Bueno, un padre, yo soy padre, ¿cómo diablos? Oiga, ¿yo cómo diablos voy a orientar esto que me pide el padre rector y ellos escuchar las nuevas generaciones? No me puse a hacer oración, verdaderamente no, porque dije, no, pues dejemos a Dios allá tranquilo, porque si no, lo meto en lo que no le corresponde. Pero entonces me puse a pensar, no quiero hacer una escueta exposición de conceptos, ni una fría presentación de reflexiones académicas, que pues lógicamente es lo que ustedes esperan. Pues si yo me quedo ahí, convertiría este momento de encuentro o en un agradable momento o en una pesada y aburrida sesión en donde vamos a comenzar a retirarnos uno por uno. Me quedo yo aquí hablando solo ante estos muros que son los únicos que me van a resistir. Entonces, si es una costumbre que hago. Si a ustedes les da sueño, duerman tranquilos, duerman lo que quieran. De pronto no ronquen mucho porque entonces impiden que los otros escuchen. Ahora, que si quieren poner los pies sobre los asientos de adelante, pues tampoco como para no estar tan incómodos. Pero no se preocupen. Si se aburren, esto lo digo yo porque me parece que eso hay que decirlo. Si ustedes se aburren aquí conmigo, váyanse tranquilos, cojan
su morral y váyanse a tomar una cosa por allá. Y después de todas maneras pueden ver esto o escucharlo. Yo de pronto creo que voy a mandarles el texto como para que en algún momento de insomnio, cuando ustedes digan no puedo dormir, normalmente no puedo dormir. Ve, pásenme el texto del padre Héctor, yo lo leo. A los 3 minutos están profundos. Entonces, listo. No se complica en la vida, que hemos venido es a participar de un encuentro en donde, lógicamente, trataré de reflexionar algunas cosas que pueden ser de interés para ustedes. Entonces, miren, el teléfono. No se preocupen, saquen el teléfono, hagan lo que quieren. Si quieren grabar mi ponencia, grábenla, y si no, pues también. Se dice, óiganme, se dice que pensar es un derecho que todos tenemos en la vida, pero poco se insiste en que interpretar es un deber. Y yo quisiera solicitarles que frente a estas ideas que les voy a compartir, ustedes interpreten, por favor, no se queden haciendo, sí, claro. No, cuando ustedes hacen así, yo sé, esos no están atendiendo, están pensando por allá en lugar de quién sabe quién o qué. En fin, cuando uno hace así es porque está pensando en otra cosa, es que a las 12:30 tengo que irme porque esta tarde tengo tal, no sé qué. Entonces, interpreten, por favor, muchachos, interpreten. Estamos en el mundo para interpretar. Al fin de cuentas, vivir es interpretar. Y el que no interpreta, pues es un tonto, ¿cierto? Es como está como un poco mal de la cabeza. Uno en la vida tiene que interpretar siempre. Ustedes, yo llevo 5 minutos aquí, creo que pueden estar interpretando algunas cosas, para dónde va, qué querrá y cómo lo invitaron, cómo se les ocurrió traer semejante personaje para acá, ¿qué cuentas? Interpreten. Entonces les digo nuevamente, vivir es interpretar. Y antes de continuar, me permito sugerirles algo que es muy sencillo. Miren, durante este tiempo, ustedes me van a escuchar una serie de cosas. Por favor, guarden, no en su mente, sino en su corazón, guarden lo que yo no diga. Mejor dicho, las cosas implícitas y no las explícitas. Guarden aquello que ustedes van interpretando. Lo que quiere decir es tal cosa. Guarden eso, que eso es lo importante en el aprendizaje. Guardar lo que el otro no dice o lo que dice implícitamente y no explícitamente. Les pido ese favor porque me parece que es muy útil hacerlo para poder participar ahora de nuestra reunión. En fin, quiero entregarles estas reflexiones desde el corazón de nuestra vida en la universidad y no desde la razón. Esto lo quiero insistir desde ahora y lo haré hasta el final. Tengo una linecita como conductora, se podrá decir. Así, miren muchachos, normalmente, y esa es mi experiencia, a mí, y no hace poquito, ¿no? Imagínense, si les cuento en los años, ustedes se abren la boca y se quedan paralizados. A mí me enseñaron demasiado a interesarme por la inteligencia de la razón, formar la inteligencia de la razón, pero muy poco, se los confieso, se interesaron en formarme la inteligencia del corazón. Es que cuando yo digo corazón, muchachos y muchachas, yo no estoy diciendo, lo he dicho en muchas ocasiones y ayer específicamente, cuando yo digo corazón no digo sentimentalismos, yo no digo romanticismo, no, cuando yo digo corazón, yo digo carácter, yo digo coraje, yo digo fuerza para enfrentar las cosas de la vida. Más tardecito y volveremos sobre esto. Entonces, por esta razón yo quisiera proponerles estos argumentos, pero que ustedes vayan entendiendo que va a ser necesario que en nuestra vida universitaria nosotros trabajemos la formación de la inteligencia del corazón. Piensen las dos palabritas, inteligencia. El corazón tiene inteligencia, la razón tiene inteligencia, pero ¿cuál es la inteligencia del corazón? Vamos a ver cuando recordemos a aquel gran filósofo francés que decía que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Eso es fantástico. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Así es de sencillo esto. Entonces, nada nuevo para escuchar. Ahí ya voy a comenzar apenas la ponencia, ¿no? Yo no he comenzado todavía. Yo no les voy a decir nada nuevo a ustedes.
Todo lo que ustedes van a escuchar ya lo saben. Yo solamente vengo a recordarles lo que ustedes ya saben. Entonces, no esperen que yo les diga cosas nuevas, no. Todo lo que yo voy a tratar de compartirles va a ser lo que ustedes ya saben. Yo vengo a recordarles esto. Entonces, empecemos porque, como dicen, a buen hambre no hay pan duro. Y como seguramente ustedes desayunaron temprano, pues ya tendrán hambre. Hambre no de este ladrilludo que les voy a presentar yo aquí, sino pues para comer alguna cosa ahí en la cafetería, pero apenas termine, yo los invito para que pasen, los invito a que pasen a la cafetería. Entonces comencemos. Todos aceptamos, creo, que en las universidades colombianas se están gestando nuevas formas de pensar, nuevas formas de juzgar, nuevas formas de amar, nuevas formas de vivir, nuevas formas hasta de creer. Y estas son las nuevas voces de ustedes, que hoy forman esta universidad, voces que necesitamos aprender a escuchar. Iniciemos entonces preguntándonos qué significan las nuevas generaciones. Esto es pan comido para ustedes, pues que ustedes son las nuevas generaciones. Pero aquí hay un problema y es que por lo general se refiere a las personas que viven en un cambio de época. Nosotros, muchachos, no estamos en unos cambios. Entonces cambiemos y la época está intacta. No, la época se cambió, no hay cambios en la época. La que se cambió fue la época. ¿Entienden? Entonces ustedes tienen una visión distinta, tienen que tener, y si no la tienen, pailas, tienen que tener una visión diferente a la que yo tengo. Pues no están viviendo como yo viví en la época en que yo me estaba formando en mis primeros años de universidad, porque están en nuevas culturas. Hoy a nosotros, a los mayores, nos dio por llamarles a ustedes, a mí eso me parece irrespetuoso, llamarles que son las generaciones Y, que la generación alfa, que la generación Z, y nosotros mismos nos llamamos las generaciones boomers, los viejos, que no teníamos nada de estos aparatos, a duras penas hablábamos. Pues la última generación que están hablando, ya estamos hablando, es la beta. Y las generaciones ya no duran. Antes había todo como un proyecto de que las generaciones duraban 25 años. Eso no dura tanto. A duras penas 12, 15 años más o menos puede durar una generación. Y fíjense ustedes que son generaciones ustedes formados en la cultura del Internet. No, qué descubrimiento, ¿no? En las aplicaciones, en el TikTok, en fin, en las múltiples aplicaciones. Injustamente, y permítanme como esta introducción, cuando llegue, que quiero llegar pues al punto focal, injustamente le hemos llamado a su generación, a ustedes que son una generación de cristal. A mí me parece eso una ofensa, una generación de cristal. ¿Por qué? Es a partir de un gran sociólogo que seguramente ustedes conocerán, polaco, si mal no estoy, Bauman, que hablaba sobre la sociedad líquida y la sociedad de cristal. Entonces, terminamos diciendo que la generación actual es una generación de cristal. ¿Por qué? Porque pensamos que ustedes se rompen fácilmente, porque pensamos que ustedes entran en una especie de burnout, que se queman rápido. Mentiras, no es así. Que pensamos que ustedes son inflexibles, que ustedes no son tolerantes, que a ustedes nada los motiva. Y yo creo que eso no es justo, no es verdad. Las últimas denominaciones, podríamos decir que están llamándolos a ustedes las generaciones dataficadas. Claro, son ustedes nacidos en la era de los datos, aunque los jóvenes mismos, y con razón, no quieren ser clasificados, ni mucho menos etiquetados. A mí no me pongan etiquetas, no quiero que me pongan etiquetas. Ya no estamos entonces viviendo, como les decía, algunos cambios, sino que la que se cambió definitivamente fue la época. Esa es la verdad. Razón por la cual podríamos afirmar que estamos en una era hipertecnológica, que a mí se me antojó llamarla la era del tecnoceno. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablaban en el colegio que nos enseñaban, enseñaban sobre el Pleistoceno, esa era de por allá de hace 3.500 millones de años, que la llamaban la era del hielo? Pues hoy estamos en la era del tecnoceno, porque es la era de la tecnología, no tanto del hielo. Pero no me puedo quedar aquí todo el tiempo profundizando esto, porque hay muchas otras cosas que quisiera yo compartirles frente a ustedes, que creo están buscando autenticidad, creo que son transparentes, creo que aunque a veces las cosas no son tan claras,
ustedes de todas formas están soñando algo nuevo. Otra realidad para poder situarlos en esta introducción. Miren, ustedes seguramente han caído en cuenta de una cosa. Ustedes cambiaron las lógicas. Ustedes no tienen las mismas lógicas que nosotros. Tienen otra manera de reflexionar y otra manera de actuar. Lo que para mí es obvio, para tal cosa, o para un papá de ustedes, o un tío, qué sé yo, o unos maestros o docentes, es obvio, no es que tal cosa es obvio. Ustedes dicen, ¿y obvio por qué? Pues obvio para usted, pero para mí no es obvio, no es lógico. Entonces, ¿qué ha pasado, muchachos? Creo que estamos viviendo un cambio de lógicas. Hoy lo que cuenta, por ejemplo, escribiendo esto fue, hemos llegado a la lógica de las sensaciones. Más importante, la lógica de las sensaciones, la lógica de las emociones que la lógica racional. Pues claro, porque se cambió este momento en que estamos viviendo. ¿Y qué tal la lógica de la velocidad? Leí hace poco un libro que escribió un grupo de muchachos de una universidad en Bogotá que se llama Viviendo a Toda. Y hacía un estudio de cómo ustedes viven a toda. Claro, ¿qué tal que ustedes vivieran como yo? Que ustedes subieran las escaleras como las subo yo, así. Ustedes suben de a 3 cosas y brincan. Y ustedes montan en bicicleta saltando. Y ustedes andan, los que andan en las patinetas, eso no es así como. O los que andan en moto, ¿no? También. Todo es saltando. Por algo se inventaron el zapping. ¿Saben para qué sirve eso, cierto? El zapping, cuando uno tiene un televisor y tiene ¿cómo se llama eso que uno hunde y salta las canales? Un control. Eso es un zapping, eso es para saltar. Terrible cuando en las otras épocas ya no, porque cada uno, bueno, ya la televisión pasó de moda, pero cuando el papá se apropiaba del control era terrible, qué horror. Él quería ver eso y todo el mundo tenía que ver lo que él decía. Esto pasó, afortunadamente. Entonces, muchachos, si me aceptan ustedes, tendríamos que ver también que ustedes, de una manera real, están viviendo la lógica de la independencia, la lógica de la autonomía. Y a mí me parece interesante que ustedes busquen esa lógica de la independencia, que nosotros no la encontramos ni la comprendemos. Entonces, en esa lógica de la independencia puede suceder esto. Un buen día, hoy es sábado, ¿no? Así esta noche ustedes van a salir a rumbear. Y resulta que los que todavía vivan con los papás, el papá o la mamá le dice, ¿y a qué horas vas a volver? ¿Y como para qué sería? Es decir, ¿a usted qué le importa que yo venga a las 8 o a las 9? Eso es problema suyo, eso es problema mío. Cuando yo estaba como ustedes, mi mamá vivía feliz, encantada conmigo porque nunca me tenía que tender la cama los domingos, porque yo no llegaba. Entonces estaba listo, yo llegaba a almorzar. Las generaciones actuales, miren, están siendo juzgadas por nosotros, los que tenemos un poco más de 50 años, porque creemos que ustedes manejan unas lógicas confusas, porque creemos que ustedes manejan unas lógicas sin sentido y que esas lógicas que han aprendido por la revolución digital y la inteligencia artificial, pues no están produciendo realmente nada importante. Importante, importantísimo lo que estamos viendo ahora con todo el renacer o nacer de los influencers, de los creadores de tendencias o de los fashionistas. Entonces, tranquilamente, les voy a recordar una cosa, si ustedes quieren conversar, conversen todo lo que quiera, pero pasito. O si no, con todo respeto, retírense. Gracias. Entonces, miren, estamos ante una nueva forma de pensar, de vivir. Los influencers, los fashionistas y estos creadores de opinión o de tendencias son generaciones que, lógicamente, pues, ¿qué hacemos? Son distintos, así de sencillo. Miren, las generaciones anteriores, nosotros vivíamos la vida como una experiencia, como una experiencia. Ustedes no, ustedes viven la vida como un espectáculo. Y eso es interesante. ¿Cómo vivo yo la vida como un espectáculo? Porque yo me muestro y si yo me muestro, existo. Como decía el filósofo, pienso, luego existo. Hoy eso todo el mundo se muere a la risa con el pobre Descartes. Hoy es
Me muestro, luego existo. Esa es mi nueva lógica, muchachos. Esa es nuestra nueva lógica, nuestra nueva forma de acercarnos a la realidad. Las ciudades, por ejemplo, y los pueblos de hace 30 años en Colombia, en Japón, en Francia o en Estados Unidos eran totalmente distintas. Hoy, ¿qué pasa? En Buga o en Tuluá o en Cali se viven cosas iguales que en Nueva York, en París, en Madrid o en Tokio. Los muchachos se visten igual, oyen la misma música, se colocan las mismas cachuchas, lo mismo. Entonces, vean ustedes cómo la cosa está llegando a tal punto que en esos teléfonos que ustedes tienen, en esos teléfonos, ustedes pueden tener en este momento más de las 20 mejores bibliotecas del mundo allí. Hace unos años decían que era porque uno podía tener la gran biblioteca de Alejandría. Ustedes deben saber de pronto si una biblioteca gigantesca, la más grande del mundo en Alejandría, Egipto, la quemaron, etcétera. Pero no, ¿cuál es la situación? Ya nosotros estamos manejando otra realidad. Entonces, acéptenme por favor. Ustedes son una generación que tienen una manera de vivir, de amar, de creer, de estudiar, de mirar la sociedad con sus lógicas algorítmicas, mediante las cuales, ¿qué pasa? Pues los procesos de un algoritmo nos ayudan a resolver muchas cosas. Incluso el problema que ya ustedes seguramente sabrán es ¿qué nos dicen los algoritmos? ¿Qué debemos ver? ¿Qué debemos pensar? ¿Qué debemos amar? ¿Cómo debemos amar? Hasta allá está llegando el problema. Incluso cómo podríamos proyectarnos en nuestra vida. Hoy tenemos streamers, hoy tenemos personas como hay un colombiano que ustedes deben conocer, me imagino, que se llama Juan Guarnizo. Es un muchacho colombiano que vive en México y en este momento tiene 12 millones de conversadores con él. 12 millones de muchachos por Twitch para verse y chatear en vivo. Es decir, para formar una comunidad digital y real al mismo tiempo. Pero fíjense, es una comunidad que está saliendo poco a poco del concepto de comunidad que manejamos, la familia. La familia estamos dejándola a un lado. Lógicamente, la comunidad universitaria. Ya nosotros con estas comunidades digitales, nosotros nos vamos alejando poco a poco de nuestros amigos de antes. Nos vamos alejando de nuestros compañeros de universidad. Porque estamos aquí juntos, sí, pero yo pertenezco a esas comunidades digitales en donde yo comparto mis afectos, mis emociones, mi vida, mis experiencias. Entonces, estas comunidades que representan para ustedes, estas comunidades virtuales, es sencillo pero complejo para otras mentalidades. Estas comunidades, muchachos, tienen un nuevo sentido de participación. Debaten cosas y debaten con mucha pasión sus puntos de vista, sus pensamientos, sus formas de ver la vida. Constatamos entonces que cada generación tiene sus propias maneras de comunicarse. Ahí voy llegando al tema de escuchar. Ustedes tienen sus propias maneras de comunicarse, que no son iguales a las mías. Tienen sus propias maneras de conversar, de dialogar y de encontrarse con los demás. Entonces la pregunta ya más central es, ¿cómo escuchar a las nuevas generaciones si nosotros, profesores o directivos o padres de familia o bueno, qué sé yo, no hacemos parte de sus lógicas? Óigame, muchachos, yo no hago parte de sus lógicas por más esfuerzo que haga. Pero entonces, ¿cómo los escucho? ¿Cómo hago para escucharlos? Y ustedes, ¿cómo van a hacer para escucharnos a nosotros? Allí va a haber un tema de trabajo de parte y parte, porque no es fácil. ¿Quién cambia el lenguaje, ustedes o nosotros? ¿O ambos? ¿Quién cambia las visiones? Ustedes no van a cambiar su visión del mundo. Ustedes tienen hoy una forma de ver el mundo que yo no la tuve. Y yo no puedo obligarlos a ustedes a que vean el mundo como yo. ¡Qué ridiculez! Entonces, el asunto aquí comienza a ponerse complejo. ¿Por qué? Porque creo que llegamos
al fin de una época, como les dije, y voy ya por el segundo momento de recordarles, en esa insistencia de formar la inteligencia de la razón y qué poco la de formar la inteligencia del corazón. Entonces, se van generando nuevas formas de comunicación, no desde la mente, no desde los argumentos racionales, sino desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué vamos a hacer para escucharnos? ¿Qué vamos a hacer para poder encontrarnos? Miren, hay una primera realidad que me parece difícil, la digo aquí porque pues ya la escribí tal cual, y es la soledad de ustedes. Ustedes viven, y no creo que me lo puedan negar, en unas situaciones de soledad, que nace en sus corazones a partir de ¿qué? De una gran agilidad para ocultar sus tristezas. Ustedes son geniales para ocultar sus tristezas, para ocultar sus problemas, para ocultar lo que están viviendo. Cuando alguien les pregunta ¿cómo están? Nosotros nunca decimos, pues no, así que no. Uno quiere decir bien. Aunque el corazón lo tenga roto, aunque tenga 1000 problemas, uno quiere mostrar que está bien, pero resulta que está solo. Estamos solos. Y creo que allí hay una primera gran realidad, y es esta de la soledad, que muchas veces nace por no aceptar que alguien me guíe, que alguien me conduzca, que alguien me acompañe, que alguien me ayude a ser persona. Yo no puedo ser persona, llegar a ser realmente persona sin los otros. Con ustedes, con el grupo, con mi familia o con mis amigos, yo llego a ser persona. Ahora, otra realidad que viven es la de soñar, y eso me parece bien, es la de soñar con ser plenamente autónomos. Y por supuesto necesitamos con urgencia entender y respetar su búsqueda de la autonomía, sus decisiones. Yo les decía a algunos ayer, creo, no vuelvan a decir en ninguna parte o en una clase o en qué sé yo, es que mi punto de vista, ¿qué cuento de puntos de vista? No digan mi punto de vista. Este es mi pensamiento. Esta es mi reflexión. Esto es lo que yo estoy realmente buscando. Porque un punto de vista, pues te pueden decir, bueno, muy bien, pues es tu punto de vista y chao, no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros tenemos la obligación de entender los distintos procesos. ¿Por qué? Realidades que yo trate aquí de ir consignando. Ustedes hoy están estudiando X materia, X disciplina, aquí X profesión. La terminan. Y dentro de un año dicen, no, esto no es. Yo voy a estudiar otra cosa. Y comienzan a trabajar en alguna parte y están muy bien y hasta están ganando buen sueldo. Y un buen día dicen, no más, no más. ¿Y por qué no más? Pues porque me quiero ir a pasear con la plata que había ganado. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Y después qué? Pues después veré si encuentro más empleo o no. Eso ya lo veré. Entonces, fíjense ustedes cómo antes la situación era, si alguien encontraba un trabajo, se agarraba de él y de ahí no salía, no quería desprenderse. Entonces, quiero, dentro de este pequeño análisis que me han solicitado, pues decirles a ustedes que indiscutiblemente aquí en nuestra vida hay un tema complejo que vamos a tener que resolver, y es este. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el papel en sus vidas de la conversación? A nosotros nos insistieron mucho en aprender a conversar. Los colegios y las universidades hoy no nos están enseñando, disculpen aquí en la Uniminuto, no lo sé, no nos están enseñando a conversar. Es que conversar pasó de moda. Es que ya nosotros no somos narrativos. Entonces les decía yo, miren, si alguien, ustedes acaban de llegar, están iniciando el semestre hace pocas semanas, qué sé yo, ¿y cómo les fue en vacaciones? Bien, y ya, y no más, ¿no? Nosotros decíamos, sí, no sé qué hice, cuándo, ¿y qué conocieron? Pues sí, varias cosas. ¿Y la comida cómo era? Bacana. Y uno dice, sí, bien, bacana. Como que dice, ¿a usted qué le importa? No se meta en lo que yo viví, en lo que yo comí o en lo que no comí. Entonces es mi vida. Somos y nos volvimos monosilábicos. No narramos. No nos enseñan narrativa, contar anécdotas.
Bueno, no todos. Estoy hablando de los que no vinieron, ustedes sí, son los que no están acá, los que no han venido. Ustedes no narran, nosotros no aprendimos a narrar, a contar anécdotas, se nos está olvidando conversar. Y creo que ese punto, a mi modo de ver, es vital, porque de lo contrario, nuestra vida termina simplemente en un encontrarme, en un encerrarme, conversando, tratando de conversar conmigo mismo. Y para no cansarlos más, no veo todavía quien se haya dormido, afortunadamente. Quiero compartirles esto. Miren, hay un punto que a mi modo de ver es bien importante, o por lo menos útil en la vida de nosotros, y es las conversaciones que están pendientes, las conversaciones entre nosotros y con otros. Vamos a tener que abordarlas, pues son varios los desacuerdos, las decepciones y las distancias que se están generando entre nosotros, con los papás, pues con la misma universidad, con los maestros, con los mayores en general. Entonces, ¿qué pasa? Estas conversaciones pendientes no podemos buscarlas ni por revanchismo ni por desquite. Hay cosas pendientes, pero hay que conversarlas. Hay que ponerse de frente para conversar las cosas. Hay un ejemplo que les voy a compartir y es, ¿cuál es la diferencia entre una gaviota y una gallina frente a un vendaval? No, qué tema tan importante, ¿no? Imagínate tú. ¿Cuál es la diferencia entre una gaviota o una garza de estas que vemos tanto aquí con una gallina? Una gaviota, cuando hay un vendaval, cuando hay un ventarrón o hay una lluvia, qué sé yo, ¿qué hace? Siempre se pone de frente. Siempre se pone de frente a aquello que le está llegando. Y si el vendaval o el viento, la lluvia cambian de dirección, ella cambia de dirección. Y siempre entonces está bien peinadita como yo ahora, con esta melena tan impresionante. ¿Y una gallina qué hace? En la misma situación de lluvia, de bla, 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 todo esto, tormenta. ¿Qué hace una gallina? ¿Ustedes conocen gallinas en persona? Ah, gallinas en persona, ¿qué tal? ¿Y cómo habla una gallina con uno? Yo no sé, pero bueno, nos dicen algo, ¿no? Oiga, una gallina, ¿cómo enfrenta un vendaval en donde hay gallineros, en muchas partes de Tuluá, de Buga, de todo? La gallina hace así. El viento viene acá, entonces ella le pone el al viento. ¿Y cómo termina? Revolcada, despelucada. Ustedes no observen. Nunca una gallina le pone el pico al frente de la situación. Pone y la revuelca y la vuelve nada. Ustedes, ¿cómo enfrentan las posibles conversaciones que deban resolverse? ¿Las enfrentan con gallardía como la gaviota o las enfrentan como la gallina? Bueno, hay muchas gallinas en el lenguaje, ¿no? Tal vez gallina, o se decía anteriormente. Y vamos a tener entonces que quitar en las conversaciones un vicio que tenemos de reclamar. No reclamemos, por favor. Olvidemos que no me volviste a llamar y hace tanto, 3 semanas, y no me llamas. ¿Y por qué? No reclamemos que eso es tiempo perdido. ¿Para qué reclamas? ¿Para qué te pones a sufrir allá en tu interior, a investigar por qué sí, por qué no, por qué se alejó, por qué se acercó, por qué no me habla, por qué no conversamos? El punto central, los psicólogos que hay aquí me lo podrán decir, no se va a resolver porque yo comience con reclamos. Qué cosa tan espantosa. No hay cosa peor que iniciar una conversación reclamando. Y traigo aquí un ejemplo de un fraile agustino de la misma comunidad donde es el Papa León XIV ahora, que se llamaba Fray Luis de León. Este fraile era profesor en la Universidad de Salamanca. Y a este señor, a este maestro, lo acusaron de muchas cosas de orden ideológico y lo metieron a la cárcel 5 años. Bueno, cuando salió de la cárcel, 5 años en la cárcel, llegó a la Universidad de Salamanca, como yo llegar aquí. ¿Y cómo comenzó la clase? 5 años.
Había docentes, había los rectores, había mucha gente en esa ciudad porque eran leccios, igual que hoy. ¿Saben cómo comenzó este hombre después de 5 años de ausencia en una cárcel injustamente guardado? Como decíamos ayer. Interpreten, muchachos. Como decíamos ayer, no le importó, fue que me metieron a la cárcel, fue que ustedes, muchos de ustedes fueron los culpables. Nada, nada de reclamos. Como decíamos ayer. Y comenzó su lección. Esto es una lección que a mi modo de ver es bien importante para nosotros cuando nos decidimos a abordar una conversación. Y yo estoy aquí y creo haber interpretado bien, le decía yo a los directivos, el pedido que me hicieron para poder conversarles a ustedes y proponerles que volvamos a aprender a conversar, volvamos a aprender a escucharnos. No a escucharnos simplemente porque nos sentemos a la mesa con X, Y, en la familia, eso es una parte. Pero es que miren, vamos a ponerle a esto también un cambio en nuestra forma de ver las cosas. Me gustaría compartirles lo siguiente, un muy buen profesor español, catalán, era profesor mío en la universidad en París, en la Sorbona. Se llamaba porque murió ya Javier Zubiri. Y en esas conferencias que nos dictaba, cuando nos invitaban, lo invitaban a él, nos decía, hay que convencerse que la inteligencia es sensitiva, óiganme bien, que la inteligencia, síganme, que la inteligencia es sensitiva y los sentidos son intelectivos. Esto cambia completamente la cosa. Entonces nos puso a nosotros a vacilar porque sosteníamos que en la mente solamente hay razón y en el corazón solamente hay emoción. Y nos decía, hay que convencerse de que la inteligencia es sensitiva y los sentidos son intelectivos. Y lo traigo en este momento, pues para las generaciones anteriores, la razón era más importante que las emociones. Y olvidábamos que todo lo humano, esto lo tomo de un autor chileno que es posible que ustedes conozcan, que se llama Humberto Maturana. La estructura básica del ser humano no es la razón, no es la razón, es el afecto y la sensibilidad. Óiganme bien. O sea que todo lo humano se vive siempre desde una emoción, no desde un pensamiento. Para Maturana, los seres humanos somos seres principalmente emocionales, no fundamentalmente racionales. Esto es un riesgo que yo tomo al decir esto, porque normalmente nosotros pensamos al contrario. Siempre, o creo que siempre pensamos al contrario, que todo lo humano pasa primero por la mente y luego por el corazón o por otros. Y parece que ya en este momento podríamos decir, no, todo lo humano se inicia en la emoción. Todo lo humano se inicia en el corazón, en este corazón que yo les estoy diciendo, este corazón que es para enfrentar como la gaviota, para tener coraje ante las cosas que estamos nosotros viviendo. Entonces, yo les lo sugiero, ustedes creo que tienen que hacer, primero les pidieron que firmaran, creo que hay un papel que firman para, bueno, qué sé yo, eso está muy bien, pero me parece que ustedes van a hacer después como alguna reflexión sobre esto que se trató aquí. Entonces yo les pido, apostémosle a dos cosas, apostémosle a un poco a la pedagogía de las emociones, muchachos. Pero no de las emociones como ustedes de pronto puedan estar pensando que simplemente pues sí, estoy muy contento, muy emocionado, no, es esa emoción que nace indiscutiblemente de lo que yo estoy buscando, muchachos, de nuestra formación hacia un camino para pasar del lenguaje de la imposición a un lenguaje de la persuasión. Óiganme bien, pedagogía de las emociones. Pero algo más importante, y quizás esto pueda quedarles a ustedes como claro. ¿Alguna vez ustedes han trabajado el tema de la mirada, de la pedagogía de la mirada? Dicen los expertos que uno es lo que mira. Somos lo que miramos. Uno mira lo que le interesa, lo demás no lo mira ni lo ve. Somos lo que miramos. Y en la vida hay muchas clases de miradas. Hay miradas que lo cautivan a uno, pero hay miradas que a uno le dan susto. Y hay miradas que son transformadoras
Y hay miradas posesivas y nos reclamamos. Oye, ¿y por qué me miraste así? Hoy me miraste así, no me mirabas antes. ¿Por qué me miraste así? Y uno como que se extraña de que tal persona que tenía una mirada con uno, hoy no lo está mirando como yo esperaba. Y hay miradas que matan, pero hay también miradas que juzgan. Con solo, sin necesidad de hablar, ya te puedo estar diciendo muchas cosas con los ojos. Y tenemos miedo a mirarnos, no tanto mirarnos físicamente. El tema es una pedagogía de la mirada a lo hondo, al profundo de lo que nosotros somos. Entonces, si esto es así, yo en estas sugerencias quiero decirles, trabajemos un poco ese tema de la mirada. Hay mucha retórica, mucho bla bla, como yo ahora, pero yo he tratado de mirarlos. Si yo me hubiera quedado, oigan, si yo me hubiera quedado aquí encerrado en este computador leyendo lo que escribí, ustedes estarían muertos. Si ya están mal, ya están que se duermen, ¿cómo sería que yo me quedara allá sin mirarlos? Como cuando uno va donde algunos médicos, no han notado, bueno, ustedes no van donde el médico porque están jóvenes, pero bueno, yo que voy cada 3 horas al médico y me encuentro con un señor o una señora muy eminentes con un computador. Eso es muy chévere. Entonces el computador está aquí, el médico está aquí y yo allá. Y el médico me dice, ¿y a qué vino? Entonces apunta. ¿Y por qué? ¿Y qué siente? Y estoy allá. Doctor, ¿por qué no me mira, por favor? Vea, yo no soy un muñeco. Míreme, escúcheme y mire quién está aquí. Yo le reclamo, ahí sí, le reclamo que tenga mirada. Entonces vean, muchachos, cómo en la vida vamos a necesitar aprender a mirarnos de otra manera, a mirarnos sin juzgarnos, a mirarnos sin pretender pensar que la razón la tengo yo. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos llegado, como lo escribe un antropólogo que no sé si ustedes conozcan, hace poquito, hace 2 o 3 semanas se ganó un premio del Príncipe de Asturias en España. Él es coreano y se llama Byung-Chul Han. Fácil. En una obra que es fantástica, que se la recomiendo si les llega a sus manos y la buscan allí en internet, en San Google, que se llama La Sociedad del Cansancio. Ah, mira que tú la conoces, qué bien. Ese señor formado en Alemania nos está contando que nosotros nos cansamos. ¿Y de qué nos cansamos? Búsquenla, búsquenla. La Sociedad del Cansancio, Herder, año 2022. Esa es la realidad de nuestra vida. Nos cansamos de conversar, nos cansamos de mirarnos, nos cansamos de escucharnos y por lo tanto nos fatigamos ya de encontrarnos. Sin embargo, ustedes aquí en Buga o en Tuluá, en Cali, yo que sé, donde vivan, van de pronto a un centro comercial y van 4 o 5 y todos van con el teléfono. Vamos a encontrarnos y resulta que cada uno va a charlar con el que está al frente por el teléfono. Eso me parece pues parte de la genialidad de ustedes, pero vamos a tener que aprender entonces poquito a poco este nuevo reto que Byung-Chul Han nos está haciendo del distanciamiento y de la frialdad en la cual vivimos. Vamos terminando porque ya son las 11:28 y entonces les digo esto. Bueno, aquí el vicio de citar gente, ¿no? Entonces estaba leyendo yo a alguien que ustedes posiblemente que conozcan, que es una escritora española que se llama Irene Vallejo. Quizás sí. Allá veo una cara que hace que sí. Chévere, coincidimos. Esta señora, Irene Vallejo, en un libro que se llama El futuro recordado, miren, oigan muchachos, el futuro recordado, dice, pero ¿cómo así? ¿Yo cómo voy a recordar el futuro si el futuro no ha pasado? Entonces, aquí la genialidad es esta. Analizaba a los jóvenes de hoy y afirmaba que sin duda alguna necesitan comunicarse para crecer y unirse a algo que tenga sentido. Necesitan comunicarse porque quieren ser reconocidos por sus talentos y por sus pensamientos. Necesitan comunicarse para expresar sus ideas. Expresen sus ideas. No se las traguen, no se las guarden, compártanlas con sus compañeros, en sus salas de estudio, en sus laboratorios. Compartan, expresen sus ideas y así poco a poco vamos descubriendo cuáles son realmente sus verdaderas intenciones, sus sueños.
Otro libro que me pareció bien interesante y que yo creo que ustedes también algunos la conocen a esta autora que se llama Adela Cortina. Ella escribió un texto bien interesante que de pronto ustedes lo conozcan, La ética de la actividad universitaria. Adela dice y nos recuerda que necesitamos una comunicación que proponga, óiganme esto qué lindo, lindo no porque sea bonito allí, que chévere, ¿no? No, que proponga más caminos que normas. Oigan esto tan importante. Una propuesta que nos haga más, nos muestre más caminos que normas. Una comunicación que sugiera senderos y no un moralismo estático o un diálogo que no muestre las libertades. Vean cómo llega el momento de terminar esta cháchara mía para decirles que hay dos verbos que indiscutiblemente necesitamos poner en práctica. Son dos verbos sencillos, levantarse y andar. El que no se levanta no camina. Yo los estoy invitando a ustedes, caminemos. Vamos caminando en búsqueda de muchas cosas, pero para caminar hay que levantarse. Levantarse no físicamente quizás, sino levantar el alma, levantar el corazón, el interés por buscar otras cosas. Levantarse y andar, porque yo no me puedo simplemente quedar porque me levanté. Voy en camino, voy buscando entonces las cosas que de una u otra forma hacen que yo realice lo que quiero vivir y lo que quiero simplemente experimentar. Me voy diciéndoles otro ejemplo como con una gallina. ¿Qué tal? Este no sabe sino de gallinas. Había un corral donde había muchas gallinas y resulta que alguien se encontró un águila y el águila la puso en el gallinero. El aguilita chiquita, ¿cómo llamará? Bueno, no sé cómo se llama una águila chiquita. Pollito águila. Y resulta que el águila comenzó a nacer en el gallinero y fue creciendo en el gallinero. Pues entonces las gallinitas comenzaron a volar, pero ellas no volaban sino un poquito, ¿cierto? Y el águila también. Entonces ella aprendió eso. Un día en el gallinero, el águila vio que pasaba un pájaro grande allá y le dice a la mamá gallina, le dice, oiga mamá, ¿cómo hablan las gallinas y las águilas con las mamás, no? Y le dijo, ¿y eso qué es? ¿Ese animal qué es? Y le dijo, esa es un águila como tú, solo que te metieron aquí y no ves y no miras sino el piso, porque las gallinas siempre estamos mirando el piso para picar el granito, pero nunca levantamos la cara. Entonces es un ejemplo tan infantil, tan bobo, pero que me da alguna lección unida, y aquí sí me voy, a un tema que me gusta y me parece que es útil. Hay un libro que se llama La Paideia de Jäger, un libro pequeño, 800 páginas, algo así. En ese libro habla sobre cómo los griegos le enseñaban a los muchachos y a las muchachas las cosas. Dos, ¿por qué le enseñaban el tiro al arco? Manejo del arco y la flecha. ¿Por qué? Ellos tenían temas de guerras. Había guerras entre los atenienses y los espartanos, entre los atenienses y otros, pero también tenían los grandes deportes de la Olimpia, allí en Olimpia, que es en Grecia. Entonces les enseñaban eso, pero tenían una doble intencionalidad pedagógica, como cuando sus maestros, todo lo que se enseña, todo lo que ustedes aprenden deben tener su maestro, su maestra, su docente, una intencionalidad pedagógica, no simplemente es por esto. Entonces, ¿cuál era la intencionalidad pedagógica de estos griegos cuando les enseñaban a los muchachos y a las muchachas a tirar la flecha? Sí, para ganar el juego y para ganar la guerra, pero sobre todo para que tuvieran los ojos puestos allá, en el futuro, y no continuaran mirando el futuro como las gallinas. Un hombre bien importante que se llamó Agustín de Hipona dijo, busquemos para encontrar. Si guardan esta frasecita, les agradecería. Busquemos para encontrar. Y cuando encontremos, sigamos buscando. Muchas gracias por su atención, muy gentiles.